Estamos de regreso para el último cortísimo bloque de la noche. En el informe de la cuenta pública de 2018, la Auditoría Superior de la Federación detectó que la División Científica de la Policía Federal compró un software capaz de recopilar datos de las redes sociales y localizar personas en tiempo real. Y lo compró además a un sobreprecio, casi 500 millones de pesos. Además, esta dependencia no pudo acreditar las licencias para usar el software, ni tampoco tenía las facultades para firmar un contrato de tal naturaleza. ¿Y quién crees que estaba al frente de la División Científica de la Policía Federal? Pues la actual comisaria de la Guardia Nacional, la 12 veces doctora Patricia Trujillo Mariel. Veamos el contexto. La División Científica de la Policía Federal adquirió en junio de 2018 un software de 500 millones de pesos que en el mercado tiene un valor de 20 millones según la Auditoría Superior de la Federación. El software, solución integral de inteligencia de monitoreo de redes sociales y de localización inteligente, fue adquirido con un sobrecosto de 480 millones de pesos. Este programa puede recopilar, sistematizar y analizar datos de redes sociales y permite la localización en tiempo real de un teléfono móvil. La ASF señaló que ni la Policía Federal ni el proveedor acreditaron documentalmente las gestiones realizadas para que ingresara al país el software adquirido y que no se pudieron acreditar licenciamientos sobre el uso del programa, por lo que se podrían estar realizando actividades sin tener los permisos necesarios. Por ello, se emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que se investigue a los funcionarios responsables de la adquisición. La jefa de la División Científica de la Policía Federal era Patricia Trujillo Mariel, actual comisaria de la Guardia Nacional. En el informe de cuenta pública 2018 se apunta que el contrato fue formalizado sin que hubieran las facultades para hacerlo y sin la opinión y dictamen de compra de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal. Además, la División Científica de la Policía Federal no administra los servidores que soportan los servicios de monitoreo de redes ni localización, por lo que el uso del mencionado software representaría un riesgo a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Punto y contrapunto. Tercer tema, y nos quedan 7 minutos para debatirlo. Lisa, ¿por qué importa este tema? ¿Qué importa sobre todo el hecho de que sea otra vez esta doctora la que está metida en ese tema? Bueno, importa por la persona justamente que está detrás de la transacción de un software que eminentemente se utiliza para espionaje, ¿no? Entonces, si antes era la directora de la Policía Científica de la Policía Federal, importaba por su cargo, pero si ahora está al mando de la Guardia Nacional, que implica tener miles y miles y miles de efectivos entre militares y los supuestos nuevos civiles que están reclutando, importa por la personalidad. Segundo, importa porque todo mal, ya lo vimos en la nota. No solo compraron un software que sirve potencialmente para cometer actos de ilegalidad, que son el espionaje a otros servidores públicos, activistas, líderes sociales, etcétera, sino porque además lo hicieron y lo hicieron a sobreprecio, ¿no? Estudios de mercado, como decía la nota, decían que ese mismo software se podía adquirir por 20 millones de dólares y lo adquirieron con 480 millones extras, que quién sabe a quién rayos le pagaron. Pero segundo, lo utilizan de forma pirata porque no pudieron acreditar que realmente tuvieron las licencias. Todo mal. Tercero, lo metieron al país de manera ilegal porque tampoco hicieron los permisos de importación e exportación, ¿no? Necesarios que se supone que acreditan que entonces es el software israelí que compraron. Tercero, no controlan dónde están guardados los datos. Entonces vamos a espiar gente y vamos a poner información de operativos de la Guardia Nacional en disposición de servidores de terceros, que quién sabe si nos van a garantizar la seguridad sobre esos mismos datos, ¿no? Y cuarto, pues no tenemos ningún papel porque además a quien se lo compramos es una comercializadora que no es la empresa que lo vendió y que no se hace responsable. Entonces, qué bonito, 500 millones de dólares para espionaje que no sabemos ni a quién le compramos, ni cómo ingresamos, ni cómo estamos usando. A ver, yo tengo muchas dudas sobre este asunto. Primero, ¿cuánta basura le compraron a la milicia israelí que no sirve y que después tuvieron que volver a pagar sobreprecios, con posturas, etcétera? Hay un montón. Pero Pegasus servía, además, la otra duda, según la nota, este software no se utilizó en la unidad científica. Lo compraron a través de la unidad científica, pero nunca quedó en sus manos. ¿Dónde está? Es otra duda que tengo. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes sí lo operaron? ¿Quiénes sí lo estaban manipulando? Y a mí algo creo que se tiene que aclarar cuál fue el papel específico de Patricia, que ahora está con la Guardia Nacional. Sería muy aventurado decir que se está usando en la Guardia Nacional este software. Yo estoy seguro que no. Que se esclarezca dónde estuvo. Pues porque el presidente ha dicho que aquí en este gobierno no se va a espiar. No ha habido casos de espionaje documentados desde que él es presidente de la República. ¿Dónde está ese software? ¿Quién lo manejó? ¿Y cómo se utilizó? ¿Y contra quiénes se utilizó? Creo que son muchas las explicaciones que se tienen que dar. Lecona. Bueno,
No, realmente supimos del espionaje del sexenio del año pasado en el episodio que ahora vemos que es como la punta del iceberg, que fue el caso Pegasus. No lo supimos inmediatamente, no lo supimos al año, lo supimos después de que ese malware invasivo empezaba a aparecer en teléfonos de activistas y de líderes de oposición, reporteros y demás periodistas. Entonces, sí, creo que es muy aventurado decir que este gobierno no esté espiando, porque no será el presidente López Obrador el que esté pidiendo esto, pero este tipo de licencias, este tipo de programas se están usando en algún momento. Eso es lo primero que quiero decir. ¿Pero quién los está usando? Eso es lo que hay que saber. Por eso no sabemos. Hay acusaciones, Eder, de que el ejército usaba Pegasus. Por eso hay que saber quién los... También había acusaciones. Dicho lo anterior, no necesariamente... Ojo, no necesariamente este tipo de malware y de softwares, de programas, son malos tenerlos. Nada más que falta, lo que no ha dado, eso sí no ha sido un compromiso de este presidente ni de nadie más, en la Cuarta Transformación, que se fiscalice ese uso, que se transparente para qué se está usando y cuáles son los objetivos. Porque este sí es un software que no, por lo menos yo no había escuchado que tenían. Y la tercera es que espero que esto no lleve otra vez a la satanización de la Policía Federal, porque pues, el único mando civil que tenemos ahorita en la Guardia Nacional es la doctora. Pero no quiere decir que todo lo que hizo la División Científica de la Policía Federal tiene que echarse a la basura, y también reconociendo que la Guardia Nacional, o sea, el Ejército, también tiene, supongo actualmente, licencias y manejos. Frida. Para mí eso es algo muy preocupante y muy escandaloso, no solamente por la forma en la que se adquirió, principalmente por los alcances que tiene este software al poder procesar todo este tipo de datos, Twitter, Facebook, YouTube. No solamente se están juntando datos muy sensibles como geolocalización, localización IP, cuentas de dónde están las personas que están compartiendo, tuiteando, y aunque eso podría parecer menor, en realidad es algo muy grave, no solo porque en las redes sociales se expresan en libertad, todas y todos los que tenemos acceso, sino porque además se ha demostrado que las redes son utilizadas monitoreando nuestras tendencias de consumo, tanto de consumo político como de consumo de tipo comercial, y a través de eso se construyen mensajes para la manipulación masiva. Sucedió con Facebook, sucedió con Cambridge Analytica, y a mí me preocupa bastante que este software pueda brindar elementos que no solamente nos tengan bajo el espionaje, sino que nos tengan bajo la manipulación de quienes lo tengan en su dominio y en su poder. Yo no creo que esto sea una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, me parece que tampoco el presidente tiene la capacidad para instalar ojos en cada una de las oficinas del gobierno federal, y todavía tenemos elementos heredados de otras administraciones que siguen administrando espacios de seguridad, espacios de inteligencia, y que tendrían que ser cuestionados ante esto. Sí creo que la doctora tiene que dar cuenta sobre por qué lo hizo de esta forma y en qué se está utilizando, pero lo más importante es que el presidente tiene que comprometerse a reiterar este compromiso de no espionaje hacia nadie. ¿Y qué hacemos, Lisa? Espérame, rapidísimo, una corrección, son 500 millones de pesos, no 500 millones de dólares, ya lo revisé ahorita. Bien, segunda cosa, es importante el tema de la funcionaria, porque lo vimos en la nota, cayó en funciones que no le correspondían, ella no tenía la atribución para firmar esto. Y segundo, pues lo que tenemos que hacer es precisamente, y como siempre dice en esta mesa, investigar, ¿no? Sí tenemos que ver específicamente quién le solicitó a ella hacerlo, cómo se lo autorizaron, en dónde quedó, quién lo está utilizando. Y hoy, si incurre en algún tipo de responsabilidad de los funcionarios públicos que sea meritorio de algún tipo de sanción o incluso de remoción. Y ojo que sí hubo nada más para marcar lo que decía hace un rato, sí hubo un compromiso público de Andrés Manuel López Obrador de revisar que este tipo de programas no se siguieran usando. Sí, lo negó. Cuando se le preguntó el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales en una mañanera, y primero el presidente decía, no, nosotros no mandamos mensajes de publicidad en WhatsApp. Pues no era por ahí, era por esto. Sabemos, otra vez insisto, que esto es la punta del iceberg. Pegasus, esto que conocemos hoy, es la punta del iceberg de algo muchísimo más profundo, y pues que sí, que se investigue, como dice Lisa, que dice. Lo preocupante es saber si siguen en territorio nacional esos softwares, todos estos Pegasus y este otro, y quién los tiene y para qué los están usando. Eso es a mí lo que me preocupa. La investigación, creo, tiene que ser en función de ello y también de deslindar las responsabilidades de quien las haya adquirido ilegalmente. Bueno, pues ahí está el tema. Hacemos una pausa, regresamos para despedirnos con la paparrucha a la noche. No te vayas.